Bueno, tenemos la segunda entrevista ahora, Bernardita, y ya nos dicen que está conectada nuestra persona con la que vamos a conversar, que ya hemos conversado con ella en varias oportunidades. Así es, porque ella ya es amiga personal de este programa Contigo en Casa. Vamos a hablar con Claudia Bunster, psicóloga clínica de adultos. Claudia, ¿estás por ahí? Sí, hola Bernardita, hola padre, un gusto, una alegría estar con ustedes nuevamente. Gracias, Igualmente, igualmente. Claudia. Un gusto saludarla, un gusto saludarla. Eh, Igualmente, padre, ¿cómo está usted? Bien, bueno, aquí ya nos perdí la cuenta cuánto tiempo llevo aquí en mi casa ya. Estoy como un Está con dibujo. cambio de pareja de trabajo, la veo ahí con la Bernardita. Sí, sí, porque a la Macarena la tenemos cuidándose en la casa un tiempo, ¿ya? Ya, ya, muy bien, Preventivamente, preventivamente. Y la gente ya. pregunta, pregunta por ella. Pues Sí, pues sí, por uno supuesto, se acostumbra, sí, sí. cierto. Oiga, a propósito de que uno se acostumbra a las personas, eh, a veces cuando eso se exagera, puede ser una obsesión o una adicción, ¿o no? ¿Cuál es la Eh, diferencia? bueno, la adicción es una relación eh, no sana con una fuente de placer. La obsesión tiene que ver más bien con los pensamientos y la obsesión tiene que ver más bien con las emociones, con la búsqueda de placer. Esa podría definir como una diferencia muy así a la rápida. Ah, mire, o sea, la adicción, si entendí bien, entonces está más orientada al placer y la Sí, obsesión más es una realidad más bien mental. exacto, exacto. Porque la verdad que las personas al percibir el placer, tenemos entonces la susceptibilidad de poder relacionarnos con una fuente de placer en forma adictiva. Y eso produce el que podamos, como digo, desarrollar una adicción. Ahora, ¿qué es lo que es una adicción? Una adicción se define por el consumo o uso excesivo y abuso de esa fuente de placer, que pueden ser sustancias psicoactivas o alcohol, o puede ser más psicológicas, que es el juego, la comida, el trabajo, las redes sociales, el sexo, que todas estas me producen placer y yo voy en busca de ellas generalmente porque o estoy aburrido o estoy estresado o necesito calmarme y busco esa fuente porque no encuentro otra. Si pensamos, nosotros los seres humanos, desde el apego que tenemos, donde encontramos seguridad, calma, contención, pertenencias en los vínculos. Y aquí, por alguna razón, ese camino no se sigue y se busca afuera y se busca en estas fuentes de placer externas esta calma. Entonces se vuelven muy adictivos porque van ahí y encuentran esa relación con esa fuente de placer que las calma, que sienten esa pertenencia, ese lugar como más seguro donde estar y donde inmediatamente y muy rápidamente tienen sensaciones gratas, hasta de malestar y ya se sienten cómodos, ya se sienten bien, entonces pueden estar ahí. Y por lo general lo que tenemos que mirar en ellas un poco más profundamente es qué hay más allá de esa búsqueda. O sea, ¿hay algún dolor, hay alguna pérdida, hay algún vacío que es un poco lo que le pasa a los jóvenes y que quiero desarrollar Ujú. un poquito más adelante? Eh, Pero eso es una adicción, es una relación con una fuente de placer que a mí me permite un pic de placer inmediato o grato y lamentablemente cuando ese pic baja viene una sensación de vacío, viene una sensación de malestar y ahí se nos producen estos síntomas de abstinencia que nos provocan estados de ansiedad tremendo, como digo, un malestar muy grande que nos hace volver a la fuente. Entonces se convierte en este círculo vicioso y tóxico que me hace ir por más de aquello que me hace depender, porque se genera una dependencia y una falta de control sobre mi persona con esa relación que tengo con eso que me genera ese bienestar y ese placer. Ahora, cuando de repente decimos, bueno, ¿cómo saber o cómo vamos a definir si nosotros somos más adictos o no? Yo creo que de alguna manera uno juega de repente y dice, oh, yo soy adicta al chocolate o yo soy adicta a una u otra cosa porque nos damos cuenta que nos relacionamos de una manera
no tan sana, un poco que nos gobierna un poco a nosotros. Entonces, tenemos ahí que observar con qué frecuencia, con qué intensidad, cuál es la constancia y sobre todo, cuál es el grado de interferencia en nuestro funcionamiento cotidiano, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales, en nuestra capacidad de estudio, de trabajo. Es ahí donde tenemos nosotros que poner el ojo y la observación, porque cuando eso empieza a fallar, ahí necesitamos de una ayuda, y en estos casos de adicción necesitamos una ayuda profesional que nos ayude a trabajar en esta dependencia que tenemos. Ahora un poco hablando de la adicción de las redes sociales e Internet, bueno, podemos pensar que estamos en la era de la información, estamos en la era de la globalización, de la tecnología, tenemos todo inmediato, tenemos todo a la vuelta de la esquina, como quien dice, y entonces tenemos que observar cómo nos ha ido cambiando nuestra forma de comportarnos, nuestras formas de relacionarnos, de comunicarnos, cómo ha ido transformando nuestra vida. Y nos ha llevado a una vida que es más virtual, como quien dice, donde, como digo, tenemos todo más inmediato, tenemos la gratificación inmediata, donde también en las redes se crean estas falsas imágenes o imágenes digitales que tienen que ver con dónde posteo, dónde no posteo, a qué me sumo, a qué le hago like, y va formando una imagen de uno que no es exactamente la real. Y bueno, y también sabemos de tantos casos también de que no sabemos con quién estamos hablando. Pero todo eso, todo ese mundo online, que es tremendamente positivo para muchas cosas, pero que también nos va transformando y tenemos que ser muy conscientes en ello, porque, por ejemplo, si uno piensa, no sé, antes cuando, yo me imagino, cuando yo iba a buscar a una de mis hijas a la casa de una amiga, uno se bajaba, tocaba el timbre, entraba, hablaba con los papás de la otra persona, había un contacto directo. Hoy día uno llama por celular y el hijo baja, sale, entonces es un medio creado para conectarnos más, pero a la vez de una manera mucho más superficial y a la vez también mucho más desconectado. Y nos hace también trabajar menos nuestro cerebro. Por ejemplo, díganme ustedes también, si les ha pasado, el GPS, todos los teléfonos que están grabados, cómo la mente ya no está tan ágil para la memoria, para la ubicación. Entonces, este mundo virtual que nos favorece en tantas cosas también nos desfavorece en tantas otras que no nos damos cuenta, pero que va mermando nuestras habilidades sociales, nuestras capacidades para resolver cosas solos, rápidamente, sin este aparato que nos acompaña. Entonces, es tan distinto a la vida real, que la vida real no es inmediata, la vida real es de proceso, la vida real es de esfuerzo, la vida real es de disciplina, la vida real es de un contacto más profundo, de un contacto, de tocarse. Entonces, son dos mundos distintos donde el mundo virtual se hace mucho más atractivo, porque me produce un placer mucho más rápido y me soluciona cosas de manera más rápida sin este esfuerzo que la vida real nos lleva. Entonces, si pensamos en este choque de estas dos realidades, en el fondo, y tenemos alta tarea por hacer, de no descuidar el mundo real y las habilidades que necesitamos para este mundo real versus este otro que es gratificante, es estimulante y es tremendamente atractivo. Especialmente con los jóvenes, ¿cómo funciona? Bueno, los jóvenes que están en las redes o en los juegos encuentran ahí muchas respuestas a inquietudes, encuentran ahí mucho estímulo, rápido, estímulo, gratificación, cada vez más intensa. Entonces, el riesgo es que ellos en la vida real se aburren. O sea, necesitan tanto estímulo para atender. Y aquí hay un problema de problemas de atención, que realmente va bajando la capacidad de atender a algo menos estimulante, menos gratificante. Necesitamos mucho más. A lo mejor una salida a pasear no va a ser atractivo por un niño que está acostumbrado a estar en los juegos. Entonces se nos complica un poco el enseñar a nuestros hijos la capacidad de disfrutar con lo simple, de gozar con cosas naturales, con jugar en la tierra, en fin, o sea, nos viene a
a generar ese problema. Y la mente necesita agilizarse justamente con la curiosidad, con el querer aprender, no que esté todo esto como es en las redes. Y refuerzo esto, dime, Bernardita. No, yo quería hacer una pequeña pregunta. ¿Cómo podemos reconocer, por ejemplo, que nuestros hijos están adictos a las redes sociales y a los videojuegos? ¿En qué caso, por ejemplo, un padre puede cuestionarse de si es necesario llevarlo con un especialista? ¿Cuáles son las señales que los padres podemos reconocer en ese sentido? Mira, las señales, como te decía recién, es cuánto tiempo está en los juegos, con qué frecuencia juega, o con qué frecuencia está metida en las redes, si está, por ejemplo, jugando un niño con otro niño, es distinto que está jugando y se entretiene toda la tarde solo con el juego. O sea, hay una serie de cosas que se pueden mirar como esas, el tiempo que pasa frente al computador o frente a lo que está, la incapacidad de dejar eso para ir a almorzar en familia o a comer en familia, la dificultad de que se quede quieto haciendo tareas, también observar un poco el tema más desde las emociones, qué tan irritable está, qué tan accesible está, qué tan ensimismado está. Yo diría que esos son síntomas como muy claros, la irritabilidad, la poca disposición a compartir porque se aíslan un poco más, el poco interés en hacer cualquier cosa que no sea estar metido en los juegos, y eso evidentemente que en el estado en que estamos de confinamiento, de pandemia, se ha exacerbado mucho más. O sea, también hay que mirar el contexto, no hay que asustarse, pero sí hay que estar alerta. Y yo diría más que nada también alerta a qué están jugando, qué información están buscando, cómo se están entreteniendo, y no dejarlos con esa tremenda herramienta para que naveguen solos, porque la verdad, alguna vez alguien me decía, mira, dejar a un niño entre 12 años, 15 años, con toda esta tecnología es como dejarlo solo en el centro de una gran ciudad. O sea, se van a perder, no van a saber cuál es el problema. Hay tanta información que hay que enseñarles a tener criterio, a criticar lo que ven, a no tragarse todo, a ver qué es lo importante, qué es lo que no es importante. Puedo acceder a todo, pero ¿me hace bien acceder a todo? O sea, no podemos dejar a los niños solos. Tenemos que enseñarlos a usar estas herramientas para su beneficio y no para que les hagan daño. Entonces, en ese sentido, los padres, sobre todo de niños más chiquititos o adolescentes, tienen que estar atentos a esos síntomas. Y es pataleta cada vez que le quito la tablet o le quito el celular, o es pataleta y es problema cada vez que los llamo a comer porque es imposible que nos juntemos a ninguna hora porque cada uno está encerrado en su pieza. Bueno, creo que es tiempo de hablarlo, sobre todo de conversarlo y buscar también qué hay más abajo, o sea, qué como padres nos estamos haciendo para que acudan a nosotros buscando esa fuente de calma, buscando esa vía de escape, porque la verdad que estos son vías de escape a esa tensión que les genera estrés o ese aburrimiento que los desmotiva. Entonces, esta es la vía de escape. Y como papás tenemos que preocuparnos de buscar otra vía de escape, que tiene que ser el congregarlos, el jugar, el humor, el hacer cosas con los hijos de tal manera que ellos nos prefieran a eso otro que viene, como digo, todo dado, donde no hay que hacer ningún trabajo, todo es fácil y donde los niños solamente aprenden a eso, en vez de la vida real, a colaborar, a hacer juntos un queque, poner la mesa juntos. Evidentemente no es para nada activos frente a estos juegos, pero el peligro más grande, sobre todo para los adolescentes, que es en el fondo el segmento más capturado en todo esto, el peligro más grande es que los adolescentes, ya desde preadolescentes hacia adelante, y si ustedes también lo recuerdan uno en su vida, es un tiempo de mucha confusión. Tenemos muchos cambios físicos, hormonales, mentales, necesitamos ir desarrollando y creando nuestra propia identidad. Entonces hay muchas sensaciones de malestar, hay mucha comparación con el resto, y las redes, una de las adicciones es vivir comparándose. Entonces, y en las redes se muestra todo lo maravilloso, toda la felicidad, todo sale perfecto. Entonces, aquella que está mirando o aquel que está mirando y no se siente comparativamente a la altura, vienen ahí estos síntomas que la investigación demuestra que hay síntomas depresivos, de estrés, sentimientos de vacío, por lo tanto, sentimientos de infelicidad muy profundos.
porque al final sus vidas se vuelven aburridas, miserables, al lado de estas otras vidas maravillosas. Y ahí funciona, me gustaría nombrar a una psicóloga, a una psiquiatra española, la Marian Rojas, que ella explica muy bien cómo funciona ahí el cerebro, y dice que, bueno, que todo esto está hecho justamente para darle a la persona lo que busca, que es sentirse mirada, sentirse querida, sentir que es bacán, sentir que es bonita, en el fondo, o que somos súper top en lo que hacemos. O sea, eso es el feedback que nos devuelve las redes. Por eso nos atrapa tanto, porque como seres humanos necesitamos tanto de esa valía, necesitamos tanto de ser reconocidos, y lo encontramos ahí. Entonces, cada like, ella dice, bueno, el placer, su hormona, la hormona preferentemente el placer es la dopamina. Con cada like es un chispazo, dice ella, de dopamina al cuerpo. Entonces es demasiado potente y el chispazo quiere más, porque acordémonos que la adicción busca siempre más, necesita más para lograr el mismo efecto. Entonces vamos quedándonos en las redes, vamos buscando los likes, vamos sometidas y controladas en el fondo desde esa sensación para quedarnos. Entonces, en el adolescente que está en estos cambios y que si no le va bien le produce esta tremenda sensación de vacío, de infelicidad, que realmente es bien devastadora. Y el otro riesgo importante en la juventud es que las vías de escape, de resolución de conflictos o de búsquedas de cómo me calmo y me siento bien, quedan absolutamente grabadas en nuestra memoria, eso también lo dice el psiquiatra. ¿Y qué pasa con eso? Que queda como una huella en la memoria y luego se vuelve en un patrón para toda la vida. O sea, si en la adolescencia yo encontré que el camino donde yo encuentro la calma a mis problemas, donde yo encuentro la respuesta de mi aburrimiento y donde me desestreso, todo esto es en las redes y me vuelvo un adicto, puedo trabajarlo, porque evidentemente hay algo que hacer en eso y se puede revertir esa situación, pero queda con una cierta vulnerabilidad. Entonces después, más adelante, a lo mejor a los 40 años, va a tener alguna crisis y rápidamente la memoria le va a recordar que la vía escape es la adicción a las redes. Entonces, por eso, ese es el riesgo de los adolescentes. Y además, que están en un tiempo que se está desarrollando todavía su cerebro, y si no tiene los estímulos que necesita para desarrollarlo de buena manera, se va a quedar atrapado también en esta atención solo a lo excitante, estimulante, con sonido, con brillo, va a quedar ahí y no va a desarrollar esas otras capacidades de atender a lo que es más quieto, o sea, atender una clase, a un profesor que está tranquilo, y atender a otras cosas. Oiga, Perfecto, Claudia, sabe, yo cada vez que conversamos con usted pasa lo mismo. El tiempo se nos hace cortísimo. Sí, es cierto, padre. Es que, ¿sabe? Mire, mientras yo la escuchaba, porque tenemos que cerrar, porque vamos a transmitir una misa ahora nosotros a las 12, desde Teresita de los Andes. Pero, ¿sabe? Se me recordaba, fíjese que todo esto que en el caso de la adicción, digamos, que en el fondo es una respuesta negativa de algo que... Pero yo creo que detrás de eso también hay, y eso me gustaría conversar la próxima vez con usted, hay como elementos positivos también, porque de hecho, si el cerebro tiene esa capacidad, digamos, de, por así, yo quiero mirarlo positivamente también, quiero que a ver si podemos mostrar el lado positivo de esto. Por supuesto. Porque por algo es que nosotros tenemos en nuestro organismo está esa disposición, por así decirlo. Y la pregunta es cómo se conduce y cómo se lleva adelante, digamos, para que no se transforme en una adicción. Claro, exacto. Entonces, claro, fíjese que a propósito de adicciones, cuando yo me acordé cuando yo estaba en el colegio, en el año 78, 77, primero, segundo medio, salía del colegio y al frente del colegio había, en ese tiempo estaban estas máquinas flipper. ¿No? Sí. Y yo recuerdo que, oiga, mi curso casi entero, porque no todos, pero pasaban ahí horas jugando, horas. Y yo una vez me acuerdo que en ese tiempo leí un artículo de lo que provocaba, las sensaciones que provocaba en el cerebro el hecho de estar en esta maquinita jugando. Me acuerdo que eran cosas muy similares, o sea, porque bueno, el mismo cerebro, ¿no? El de uno. Claro, pero claro, la sensación de placer, de todo esto, y dije yo, nunca más. Y nunca más entré. Es muy potente, es muy potente. Y bien cortito para pensar como un tratamiento o cómo podemos trabajarlo. Como digo, cuando ya es una adicción tiene que ser
diagnosticada y tiene que ser tratada, pero no es un tratamiento, la adicción a las redes no es el mismo tratamiento que uno piensa de la adicción a sustancias psicoactivas o alcohol, porque ahí hay un contacto cero con la fuente de placer, son 8 tratamientos más multidisciplinarios y todo. Aquí lo importante es tomar conciencia, porque se trata de trabajar el control de impulso y de postergar la gratificación. Ese es el tratamiento como base. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Moderar las horas que están frente al televisor. Y nosotros, lo más importante también, como papás, tenemos que ser los primeros en dar el paso. Tenemos que, cuando estamos con los hijos, dejar las tecnologías, dejar el teléfono a un lado, porque también el niño lo recibe como que es algo importante, más importante que ellos. Entonces también hay sensación de los niños de abandono, porque el papá o la mamá están con ellos, pero están siempre conectados, entonces él no es tan importante como para. Por eso es importante que al mirar a los hijos, partamos mirándonos nosotros. Seamos capaces, por ejemplo, de no estar todo el día conectados, de sacar a lo mejor las notificaciones, de ponerlo en modo avión cuando estamos con nuestros hijos, porque la calidad en el tiempo que pasamos con nuestros hijos es lo que puede hacer el cambio en que ellos busquen respuestas, busquen calma en esos vínculos que al revés de la tensión que genera también toda esta cosa del placer con la dopamina. Cuando estamos en familia, la hormona que se libera es la oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona de la confianza, que nos ayuda a construir más los vínculos y a sentirnos seguros, amados y protegidos ahí, con nuestros padres, en familia, y eso permite desplegar toda la potencialidad de la persona para su desarrollo. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Así que... Muchas gracias a ustedes también, feliz de estar y compartir estos temas tan interesantes a la hora además de estar confinados. Así que gracias a los dos padres y a la Bernardita. Muy bien, gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, Claudia, que te vaya bien, nos vemos. Gracias, chao.